Vale, hablemos de la Guerra Fría. El gran enfrentamiento que, marcó por completo la segunda mitad del siglo XX. En los próximos minutos nos vamos a meter de lleno a desgranar los puntos clave, ¿vale? Desde que acaba la Segunda Guerra Mundial en el 45 hasta la caída de la Unión Soviética en el 91. Y ojo, el objetivo está clarísimo, sobre todo si hay que preparar algún examen. Vamos a centrarnos en los conflictos y, más importante aún, en sus consecuencias a nivel global, porque, ya veréis, muchas de ellas siguen muy presentes hoy en día. Venga, pues vamos al lío. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, cómo el mundo se partió en dos, tal cual. Luego veremos por qué fue una guerra tan rara, sin batallas directas. Nos meteremos después con los conflictos más potentes en Asia, luego en Europa y América, y acabaremos, claro, con el fin de toda esta era. A ver, ¿cómo empezó todo esto? Pues después de 1945, los que eran aliados contra los nazis, de repente dejan de serlo. La cosa se tuerce y emergen dos gigantes, dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y el problema es que tenían visiones del mundo que eran totalmente opuestas, irreconciliables. Y justo ahí, empieza una lucha brutal por ver quién dominaba el planeta. Y mirad, esta es la clave de todo el asunto. El contraste es que no podía ser más radical. Por un lado, tenemos el bloque occidental, con Estados Unidos a la cabeza. Su rollo era el capitalismo, la democracia y su brazo armado, la OTAN. Y por el otro, el bloque oriental, el de la URSS, economía controlada por el Estado, un único partido y su alianza militar, el Pacto de Varsovia. Pero ojo, y esto es fundamental que se entienda, no era solo una lucha entre dos países, eran dos maneras de entender la vida, completamente enfrentadas, compitiendo por convencer al mundo de que su modelo era el bueno. Y nadie lo describió mejor que Winston Churchill con esta frase, cuando habla de un telón de acero. A ver, al principio no se refería a un muro de verdad, Era más bien una metáfora. Una frontera invisible, sí, pero totalmente infranqueable. Una barrera ideológica, política, que partió Europa por la mitad. Y claro, al partir Europa, partió el mundo entero en dos bandos que no se podían ni ver. Vale, y ahora la gran pregunta, ¿por qué la llamamos fría? Pues muy sencillo, porque a pesar de la tensión brutal que había, Estados Unidos y la Unión Soviética evitaron, a toda costa, pegarse de frente. ¿La razón? Pues tan simple como terrorífica. Los dos tenían armas nucleares, y sabían perfectamente que una guerra directa significaba literalmente el fin del mundo. Así de claro. Entonces, si no se podían pegar directamente, ¿qué hicieron? Pues luchar en otros campos. Se metieron en una carrera de armamentos loquísima, a ver quién tenía más y mejores bombas, y en la carrera espacial, a ver quién llegaba antes a la Luna. Siempre jugando al límite, con la amenaza nuclear ahí, flotando en el ambiente. Pero lo más importante, y esto es un concepto clave, es que se pegaban a través de otros. Usaban conflictos en otros países, las famosas guerras proxy. Y mientras tanto, claro, la propaganda y el espionaje eran el pan de cada día. Y claro, todo este ajedrez geopolítico tuvo un coste humano tremendo. Es que es fácil hablar de bloques y de estrategias, pero al final la que paga el pato es la gente de a pie. Esta división, que parecía algo abstracto, tuvo consecuencias terribles. El caso de Alemania es el más claro. De un día para otro, un muro de hormigón separó familias durante décadas. Y bueno, esta imagen tiene su gracia, la verdad, pero refleja un cambio muy profundo. Pensadlo, en el 62, con la crisis de los misiles de Cuba, el mundo estuvo literalmente a punto de desaparecer. Era una amenaza existencial de verdad. Hoy las tensiones entre las grandes potencias siguen ahí, no nos engañemos, pero se juegan en otro tablero, ¿no? Más en lo económico, en lo tecnológico. Venga, ahora sí que nos vamos al campo de batalla global. Empezamos por Asia, porque fue aquí donde el miedo de Estados Unidos a la famosa teoría del dominó convirtió la Guerra Fría en una guerra muy caliente. La idea era simple, les daba pánico que si un país se hacía comunista, los de al lado caerían como fichas de dominó, uno detrás de otro. Y los dos primeros golpetazos llegaron muy rápido. Primero, en el 49, China. Mao se alza con el poder y, de repente, el país más poblado del mundo es comunista. Imaginaos el shock. El equilibrio mundial, patapam, se va al garete. Y casi seguido, la guerra de Corea. Ahí se meten los dos, Estados Unidos y la URSS, y el resultado es un empate, por así decirlo, pero un empate con una consecuencia terrible. Una Corea partida en dos que, así sigue a día de hoy. Pero si hablamos de Asia, el gran trauma, sin duda, fue Vietnam. Para Estados Unidos fue una humillación total. Se metieron allí con todo su poderío militar y se estrellaron contra una guerrilla, el Vietcong, que luchaba en su casa, en la jungla. Fue una derrota militar, sí, pero también una derrota moral que les explotó en casa con un montón de protestas. La consecuencia global, pues la prueba de que ser el más fuerte no te garantiza ganar la guerra. Y de nuevo, la creación de divisiones que ahí siguen. Vale, dejamos Asia por un momento y volvemos, por así decirlo, a casa. Vamos a ver qué pasaba en el corazón de Europa, en Berlín, y también a las puertas de Estados Unidos, en una islita llamada Cuba. Berlín era como un escaparate al mundo.
El lado occidental, el capitalista, iba como un tiro. La gente vivía bien. Era un imán. Mientras, el lado oriental, el comunista, se quedaba estancado. ¿Qué pasaba? Pues que la gente se escapaba en masa al oeste. La solución del gobierno de Alemania del Este fue brutal. Levantar un muro. Así, de la noche a la mañana. Un muro que se convirtió en el gran símbolo de la Guerra Fría y, en el fondo, del fracaso de su propio sistema. Pero si hubo un momento de pánico máximo, fue la crisis de los misiles de Cuba. 13 días en octubre del 62, en los que el apocalipsis nuclear no era una peli, era una posibilidad real. Los soviéticos plantan misiles nucleares en Cuba, a un paso de Florida. Kennedy responde con un bloqueo naval. La tensión era... es que no nos lo podemos ni imaginar. Al final, en el último segundo, la diplomacia funcionó, pero el susto que se llevó el planeta fue histórico. Y mientras pasaba todo esto, en Latinoamérica, Estados Unidos se dedicaba a controlar lo que ellos consideraban su patio trasero. No lo hacían con invasiones directas, no. Su método era más sutil, más oscuro. Operaciones encubiertas, espionaje y, sobre todo, apoyar golpes de Estado para poner en el poder a dictadores militares que les fueran favorables. Nombres como Pinochet en Chile o Videla en Argentina son el ejemplo perfecto. Todo con un objetivo: controlar los recursos y que a nadie se le ocurriera salirse del guión. Venga, nos movemos a otra zona caliente del planeta. Oriente Medio, donde los conflictos que ya venían de antes se convirtieron en otro campo de juego para las superpotencias. Y luego Afganistán, que acabó siendo para la Unión Soviética lo que Vietnam fue para Estados Unidos, un desastre total. Mirad, el conflicto entre árabes e israelíes, que empezó en el 48, les vino, por así decirlo, de perlas a las superpotencias. Era el escenario perfecto para seguir su guerra sin tocarse. Cada uno eligió su bando. Estados Unidos se puso del lado de Israel y la Unión Soviética apoyó y armó a países árabes como Egipto o Siria. El resultado: echar más y más leña a un fuego que ya ardía, alimentando un ciclo de violencia con un coste humano, ya lo veis, devastador. Y este número es un recordatorio brutal de que esas heridas, avivadas por la Guerra Fría, siguen sangrando hoy. Las alianzas que se hicieron entonces, los odios que se fomentaron, todo eso sigue ahí, definiendo la política en la región. Es la prueba más clara de que las consecuencias de la Guerra Fría no son cosa del pasado, para nada. Siguen teniendo un coste humano terrible. Es que el paralelismo es increíble, es casi un calco. Lo que fue Vietnam para Estados Unidos fue Afganistán para la Unión Soviética. La misma historia. Una superpotencia invade un país para apoyar a su gobierno amigo, se encuentra con una guerrilla que no puede derrotar, una guerrilla, por cierto, armada hasta los dientes por la otra superpotencia, y el final, el mismo: una retirada, humillados, después de una década de guerra y 1 millón de muertos. Y con todo esto llegamos al final, con las dos superpotencias tocadas por sus fracasos militares y con una Unión Soviética que estaba económicamente en las últimas, totalmente ahogada. Y ese telón de acero que parecía que iba a durar para siempre, pues empezó a tener grietas, se empezaba a romper. Y el final fue rapidísimo, increíblemente rápido. Llega Gorbachov al poder en la URSS e inicia unas reformas, la famosa perestroika y la glasnost, que básicamente abren la puerta a la libertad. Y eso fue como abrir una caja de Pandora. En el 89 cae el muro de Berlín, el gran símbolo. Y solo 2 años más tarde, en el 91, la Unión Soviética, sin más, se disuelve. Y con ella, oficialmente, se acaba la Guerra Fría. Pero, ¿se acabó de verdad todo ahí? Que la guerra terminara oficialmente no significa que su legado desapareciera. Solo hay que mirar un mapa del mundo hoy. Y vemos que países que fueron protagonistas de la Guerra Fría, como China, Vietnam, Corea del Norte o Cuba, pues siguen siendo estados comunistas de partido único. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la reflexión final. Vale, la Unión Soviética ya no existe, ese mundo de 2 bloques desapareció. Pero si miramos hoy a nuestro alrededor, si vemos las tensiones que hay en Ucrania, la división de Corea, los conflictos que siguen abiertos, la pregunta es casi obligada, ¿no? ¿De verdad terminó la Guerra Fría o simplemente mutó, cambió de forma y sigue entre nosotros?